queridos hermanos, Dios me los bendiga. Para mí es un gusto dirigirme a ustedes para darles la bienvenida a este culto dominical. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien en sus casas y que en este momento estén reunidos en familia para escuchar la palabra del Señor. Antes de empezar, vamos a hacerlo de la mejor manera, que es orando, así que les invito a cada uno de ustedes que se pongan en reverencia para hablar con nuestro Padre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias por tu misericordia con nosotros, Señor, porque a pesar de todo, tú nos sigues cuidando, Señor, nos sigues bendiciendo, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Ahora te pido por este culto, Señor, por las personas que van a oír, Señor, prepara su corazón, su mente, para que puedan entender lo que tú nos quieres decir a través de tu bendita palabra, Padre. Ahora te pido también por los que están detrás de este culto, Señor, los músicos, los directores, Señor, el predicador, Padre. Gracias por sus vidas, porque tú has sido bueno con ellos, Señor, y llénalos de mucha fuerza, Señor, paciencia para que puedan seguir trabajando en tu obra, Padre. Bendice a sus familiares, Señor, sus hijos, sus padres, Padre. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Antes de pasar con las alabanzas, les debo recordar que tienen que suscribirse a este canal y darle su respectivo like. Ahora sí, hermanos, continuemos con el culto. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. De Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Señor, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe todo, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra y la alabanza. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a tener la lectura de la palabra y les pido que busquen en el libro de Efesios el capítulo número 4 del 1 al 7. Efesios 4 del 1 al 7. Tenemos como título la unidad del Espíritu. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestras vocaciones. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Buenos días, estimados hermanos, que el Señor nos haya bendecido durante esta semana y de hecho esa es la verdad, por eso estamos aquí, mis hermanos, con la fuerza del Señor. Hoy vamos a ver en la continuación de nuestro tema anterior acerca de la fe, requisito indispensable para agradar a Dios. Tengamos un momentito de oración para que Él nos ayude a entender este tema tan maravilloso. Eterno Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos das la vida y porque nos permites estar presentes, Señor, en este lugar, amado Padre, en torno a tu palabra. Sé, por favor, bendiciéndonos y dándonos tu sabiduría para que podamos, Señor, entender lo que quieres decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hagamos un repaso brevísimo del discurso anterior. Habíamos visto, en primer lugar, hombres de fe que agradaron a Dios en la historia bíblica. En primer lugar tenemos a Abel. Abel fue un hombre de fe porque, a diferencia de su hermano Abel, él pudo presentar la ofrenda agradable a Dios en fe de que Dios es real y que Dios veía sus actos. En segundo lugar, vemos a Enoc. La palabra del Señor nos decía que Enoc caminó en los senderos del Señor y Dios vio cómo él actuó en fe, sabiendo que Dios va junto a la persona. En tercer lugar, veíamos el caso de Noé, que Noé, al tener fe en Dios, al ejercer la fe en el Dios, él pudo construir el arca, salvó a su familia y salvó a la humanidad. En cuarto lugar, veíamos el caso de Abraham. Abraham por fe dio dos actos. El primero, dejó la tierra que había vivido desde su niñez. Dejó la tierra, pero también luego se presentó como Dios le había pedido. Se presentó en un lugar para ofrecer como holocausto a su hijo Isaac. En segundo lugar, veíamos ser un hombre de fe beneficia a los demás. Y observábamos a Abraham, benefició a su nieto Jacob. La fe de Jacob era la herencia que recibió de su abuelo Abraham. Pero también veíamos que la fe de Abraham benefició a su bisnieto José. José, antes de morir, él por fe veía liberado al pueblo de Israel, liberado de la esclavitud de Egipto. En eso consistió la fe.
Entonces, mis hermanos, la fe nuestra beneficia a las personas que están a nuestro alrededor y en especial a nuestros hijos, a los nietos y bisnietos, tal como hemos visto en la palabra del Señor. En tercer lugar, veíamos, así como la fe agrada a Dios, la duda, que es lo contrario de la fe, es una ofensa para Dios. Y vimos dos ejemplos. Primero, Moisés. Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca y que de ahí descendería el agua. Pero Moisés perdió la idea de la fe de que con un golpe se daría el milagro. Moisés llegó a la roca y golpeó varias veces. Y como resultado de eso, le desagradó a Dios esta actitud de Moisés. Y Dios le dijo, por esta actitud, por no haber confiado suficientemente en Dios, no entrarás a la tierra prometida guiando a mi pueblo. En segundo lugar, encontramos el ejemplo de Pedro. Pedro al comienzo como que tenía fe y comenzó a caminar en el mar, pero de pronto al ver las olas crecidas, Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, así como la fe nos puede ayudar a agradarle al Señor, la duda también es lo contrario, desagrada al Señor, desagrada a Dios. Bueno, ahora en cuarto lugar, continuando con nuestro estudio, ¿de dónde procede la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde aparece la fe, mis hermanos? Y resulta, mis hermanos, que según el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 22, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿De dónde procede la fe? La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es producto de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el resultado de todo esto, mis hermanos, implica que una persona que no es creyente, ¿qué pasa con él? No tiene fe. Porque la fe, como ya hemos estudiado, la fe viene como resultado de aceptar a Jesús en nuestro corazón, como el resultado de permitir que Jesús entre a morar en nuestras vidas. Por eso decíamos que en Hechos 2:39 dice, cree en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en nosotros la fe. Ahora podemos entender con mayor facilidad la actitud de una persona que no es creyente, que pierde su horizonte, pierde la esperanza en que las cosas van a cambiar, en que Dios puede sanarlo. Y en vez de esperar en Dios, más bien se aleja de Dios, le ofende a Dios, ausentándose de su cercanía, de su presencia. En quinto lugar, mis hermanos, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano en relación a la fe? ¿Cómo debemos nosotros como cristianos vivir el día a día tocante a este tema de la fe? Quiero compartirles algunas ideas de acuerdo a lo que la palabra nos muestra, a lo que la palabra nos enseña. En primer lugar, mis hermanos, un creyente debe vivir por fe. Pues vea lo que dice Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el momento en que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, justifica nuestra vida, nosotros pasamos a ser hombres y mujeres justos. En ese momento, mis hermanos, a partir de ese día, nosotros vamos a vivir por fe. Vivir por fe significa que vamos a interpretar todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en nuestra vida. Vamos a interpretar por fe.
Por fe vamos a creer que las cosas van a cambiar, que por fe vamos a creer que las cosas van a mejorar. Cuando estemos enfermos, por fe sabremos que vamos a curarnos, que vamos a sanar, vamos a recuperar nuestra salud. A partir de lo que venimos a Jesús, ya no podemos andar por vista, tenemos que andar por fe, para agradarle a Él, para agradarle al Señor. En segundo lugar, nosotros debemos aprender a pelear la batalla. Debemos aprender y a pelear la batalla. Pues eso es lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 6, el verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? En segundo lugar, hay que pelear la batalla. No podemos darnos por vencidos, no podemos rendirnos. Por fe debemos seguir peleando la batalla para poder lograr finalmente el galardón prometido para su pueblo, prometido para los seguidores de Jesús. En tercer lugar, si soy consciente de que no he crecido lo suficientemente en la fe, ¿qué debo hacer? Pedir que Jesús nos aumente la fe. Pues eso es lo que nos dice Lucas, capítulo 17, el verso 5. Y los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Yo no puedo quedarme conforme. Yo no puedo vivir tranquilo la vida cristiana a sabiendas que yo tengo momentos de desánimo, momentos de profunda preocupación. No, esa no es la vida de un cristiano. Si yo soy consciente de que estoy experimentando crisis en mi fe y en mi esperanza, yo no debo quedarme, yo no puedo quedarme quieto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedir a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que me aumente la fe, que me aumente la fe. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En cuarto lugar, mis hermanos, que la fe en Jesús me lleva al Padre. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo es esta situación que de nosotros a veces nos hace complicado entender? De que nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué no debo orar al Padre en el nombre del Padre, o orar al Hijo en el nombre del Hijo, o al Espíritu Santo en el nombre del Espíritu Santo? Bueno, mis hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra, aprendemos eso. Juan nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces debemos entender, mis hermanos, que la fe en Jesús me lleva al Padre. Para llegar al Padre, previamente tengo que haber creído en Jesús y tener una relación con Él. Entonces, por medio de ese canal, yo voy a llegar al Padre. Eso debe estar claro en nuestras vidas. Eso es una doctrina básica de un cristiano. En quinto lugar, que la fe no será necesario cuando lleguemos al cielo. Que la fe no será necesario cuando lleguemos al cielo. Pues eso es lo que nos dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora permanece la fe. Porque ¿qué era la definición de la fe? La fe era la convicción de lo que no se ve. Pero cuando nosotros lleguemos al cielo, ya vamos a ver a Jesús. Vamos a ver la eternidad, vamos a ver la Nueva Jerusalén. Conoceremos a los ángeles. Entonces ya no necesitaremos fe de que voy a llegar al cielo, porque ya llegué. Estoy en el lugar que logré llegar, gracias a la fe puesta en Jesús.
Entonces en el cielo ya no será necesario tener esperanza, porque ya obtuvimos, ya estamos en el lugar que tanto habíamos esperado. En sexto lugar, que la fe es una sola en todo creyente. Leamos lo que nos dice Efesios 4:5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cada persona que viene a Jesús obtiene la misma fe. No es que el bautista tiene una fe, el aliancista tiene otra fe, el damasco tiene otra fe. No, la fe es una sola en cada persona que viene a Jesús. Esto nos ayuda mucho, mis hermanos, para entender que todos somos iguales en Jesús, que todos tenemos los mismos privilegios y la misma esperanza. Si yo creo que mi fe es distinta a la del otro, entonces tengo un problema. Porque o bien puedo verle al otro inferior, o bien le puedo ver al otro superior a mí. Y eso no me va a ayudar mucho en el crecimiento espiritual. Y no me va a ayudar para nada en la parte emocional en mi vida. Voy a sentirme menos que otros, o voy a sentirme superior a otros. No, mis hermanos, la fe es una sola para toda persona que viene a Jesús. En séptimo lugar, estar consciente de que mi fe debe ser probada. Eso dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si usted y yo decimos tenemos fe, porque eso vamos a contestar. Si alguien nos pregunta, hermano, hermana, ¿usted tiene fe? Usted no va a decir no. Usted dice, claro que tengo fe. Pues bien, la fe que nosotros tenemos debe ser probada. ¿Cómo? Por medio de las tribulaciones, mis hermanos. La fe probada, esta produce paciencia. ¿Cómo saber que usted tiene fe? Pues tiene que ser puesto a prueba. Y eso es lo que estamos viviendo, mis hermanos, ahora, con esta prueba tan grande para la humanidad. Nuestra fe está siendo probada. A ver si confiamos en que Dios gobierna el mundo o quién gobierna el mundo. Por medio de esta crisis que estamos viviendo, nuestra fe está poniéndose a prueba. Y bueno, sabremos en el devenir de los días, en el devenir del tiempo, quiénes permanecen hasta el fin, quiénes se rinden y quiénes permanecen en fe de que esto va a pasar, de que esto se va a superar. En octavo lugar, saber que no todo creyente tiene el mismo nivel de fe y debo estar dispuesto a ayudarlo. Mire qué estamos diciendo. No estamos diciendo el tipo de fe, sino el nivel de fe. Eso nos dice Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es débil en la fe? Si está rindiéndose, pues. Si está dejando de perseverar en los caminos del Señor. ¿Qué debo hacer yo? Yo debo saber que Él tiene la misma fe, pero la proporción de fe no es la misma. Entonces yo debo ayudarle, debo acercarme para consolarle y para ayudarle a seguir adelante en la esperanza que tenemos como hijos de Dios. En noveno lugar, estar consciente de que mi fe exige obras. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si no tiene obras, está muerta. Nosotros creemos que Dios nos provee, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si sabemos que Dios nos provee, debemos entonces nosotros proveer para los que menos tienen. Si no hacemos eso, entonces nuestra fe está en crisis. Como dice Santiago, nuestra fe es muerta. La fe requiere de obras
para saber si es real o no. En 10º lugar, saber que cada uno es responsable de crecer en la fe. Cada uno es responsable de crecer en la fe. Ya tiene la fe inicial, ahora siga adelante. Segunda Tesalonicenses 1:3 dice: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Porque vuestra fe aumenta. La fe se aumenta a medida que usted confía en Dios, a medida que usted lee la palabra, a medida que es probado, a medida que usted actúa, a medida que hace obras. Nuestra fe aumenta. Esa es la forma de aumentar la fe. Número 11. Compartir la fe con el cuerpo de Cristo y edificarnos mutuamente. Romanos 1:12 dice: para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. ¿Para qué sirven las reuniones que tenemos? Reuniones de grupos pequeños, grupos de discipulado en los hogares. ¿Para qué sirve reunirnos, estar juntos? Sirve para ayudarnos, para confortarnos, para animarnos, para levantar la fe del uno y del otro. Por eso somos el cuerpo de Cristo, para motivarnos, para ayudarnos, para alentarnos. Para eso estamos. Y por último, número 2, hermanos, saber que Jesús ora porque nuestra fe no falte. El libro de Lucas, capítulo 22, el verso 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Dios, por medio de Jesucristo, está orando por nosotros, para que nuestra fe no sucumba, para que nuestra fe no desfallezca y podamos llegar a la eternidad en pos del galardón que la palabra nos promete. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a ser conscientes de todos estos 12 puntos que hemos hablado sobre la fe, para poder vivir la fe en comunidad en el cuerpo de Cristo. Esto no es fácil, mis hermanos, no es fácil, y por eso le vamos a pedir al Señor que Él nos dé fuerzas. Oremos. Querido Padre, ten la bondad y la amabilidad de ayudarnos, Señor, a ejercer la fe que tú has puesto en nuestro corazón. Danos fuerza, Señor, y no permitas que mi fe desfallezca. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos, y que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Recibe toda la gloria, Padre. Recibe toda la honra y la alabanza. Me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y a su nombre, para Dios es toda la gloria y la honra y la alabanza. Oh, aleluya. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando
cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Los santos del Señor. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré y cantaré en tu presencia, yo danzaré, solo a ti te adoraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré y cantaré en tu presencia, yo danzaré, solo a ti te adoraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado a la terminación de este culto, agradeciéndole a cada uno de ustedes por siempre estar al pendiente de todo lo que se hace en cuanto a estudios bíblicos, los cultos de las damas, de los jóvenes, los cultos dominicales. Espero que se hayan gozado con las alabanzas, que haya sido de mucha bendición el mensaje recibido el día de hoy. Y bueno, vamos a orar para ser despedidos, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de volver a escuchar su palabra y de instruirnos en ella. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos diste el día de hoy de abrir los ojos, Señor, de tener salud y sobre todo de escuchar tu palabra, recibir un culto, Padre, un domingo más, Padre. Gracias te damos por todo lo que tú haces por nosotros, aún en medio de las circunstancias que estamos pasando. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre. Te pido por esta semana que se viene, Señor, cuídanos, protégenos, Señor, en todo lo que hagamos, en nuestros trabajos, estudios, los quehaceres del hogar, Señor. También bendice los cultos que se hacen en esta semana, el culto de oración, el estudio bíblico, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que están oyendo este culto, Padre. Ayuda a los que este mensaje que han recibido a ponerlo en práctica en su vida diaria, Padre, y sobre todo de compartir, que no se queden con ese mensaje para sí solos, Señor, sino compartir tu palabra a las demás personas, Señor. Gracias te damos por un día más de vida. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, antes de irse, no se olviden de suscribirse a este canal y darle su like. Nos vemos el próximo domingo, si Dios los permite.